Personas es explotación humana. No la permitas. 1:35 de la tarde. Habrá otro tema crucial que hay que poner sobre la mesa. El grupo RPP, en línea con su propósito de promover el progreso de los peruanos, viene apoyando las iniciativas que van de la mano con los objetivos del desarrollo sostenible. Y en esta oportunidad, el ODS 5, Igualdad de Género; ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico; ODS 16, Paz, Justicia, Instituciones Sólidas; y ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. Vamos a hablar sobre la trata de personas. Es explotación humana. Eso hay que tenerlo claro. Trata de personas, explotación humana. ¿Qué es la trata? ¿Cómo reconocerla? Ojo al siguiente dato. Casi 500.000 de peruanos se reconoce como víctimas de trata de personas según encuesta a nivel nacional. Y estamos conectados con Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS. ¿Cómo está, señor Valdés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Qué gusto. Bueno, a ver, primero comentar sobre este dato. Tener 500.000 de peruanos que se reconocen como víctimas de trata de personas, el tener conciencia de, ¿ya es positivo? Sin duda, es positivo tener conciencia de ello, porque cuando en la encuesta se hace la pregunta si saben lo que es la trata de personas, nos encontramos con que había un número bastante elevado de gente que desconocía lo que era la trata de personas. Entonces, a la gente que sí conocía lo que era la trata de personas, que tenía una idea correcta de la definición legal de la trata, que es este proceso en el cual se capta, se traslada a una persona a través de diversos medios con fines de explotarla, esa gente que sí dio la definición correcta, cuando se le preguntó si se reconocían como una víctima de acuerdo a esa definición, 500.000 de personas nos dijeron que sí. Y ahora, para ver el otro lado, ¿qué cantidad de personas quizá que están siendo víctimas de trata, de explotación, no son conscientes de ello? Bueno, debe ser una cantidad bastante grande, porque si yo miro las cifras del Ministerio Público y de la Policía Nacional, por ejemplo, en los últimos 7 años, el Ministerio Público contabiliza tan solo 8.840 personas como víctimas de trata. Es decir, víctimas que han sido rescatadas de la situación de trata y que se encuentran registradas como víctimas reales y ciertas, a las cuales inclusive se le ha brindado un tipo de protección por parte del Ministerio Público. Esta cifra es menor todavía en la Policía Nacional. Entonces, cuando uno contrasta la definición de la trata y las respuestas que da el público y se reconoce como parte de esta situación, que es un delito complejo, entonces llama la atención una cifra tan grande, sobre todo viniendo de gente que sí conoce exactamente bien lo que es la trata de personas, que es explotación humana, ¿no? Y ahora ahí tenemos un problema, señor Valdés, porque claro, esas son la gente que se reconoce, las denuncias detectadas o investigaciones en el Ministerio Público, en la policía, pero ¿cuántas personas en esta situación tendremos que ni siquiera están siendo miradas, observadas o en el radar de las autoridades? Por eso es importante este tipo de encuestas, porque ya el hecho de que tener esta cifra de 500.000 de personas a nivel nacional que se reconoce como víctimas, nos está poniendo ante una situación en donde inclusive ellas reconocen que el problema de la trata, el problema de la explotación es más preocupante que como temas como el narcotráfico o como la minería. Y la misma gente reconoce que esto es un problema también de inseguridad ciudadana, con lo cual había que agregarlo, a mi modo de ver, a la discusión y en la agenda de los políticos y de los tomadores de decisión, para que cuando se hable de inseguridad ciudadana no solamente se hable de robos de celulares o de robo de vehículos, sino que también se hable de la explotación de la gente, del robo de la gente, porque finalmente hay mucha gente que es secuestrada, que es desplazada, que es retenida y que es explotada sexualmente y laboralmente. Entonces, si vamos a protestar por un celular, ¿cómo no incluir la vida de una persona, la dignidad de una persona como un tema de inseguridad? Hay que hacerlo. ¿Y se está haciendo un trabajo organizado? ¿Hay una estrategia
para atacar este problema? Porque me pongo a pensar justo lo que usted menciona, ¿no? Personas secuestradas que terminan siendo explotadas sexualmente. Hay data muy detallada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Defensoría del Pueblo, sobre, por ejemplo, la cantidad de mujeres desaparecidas todos los meses. La data está, pero no sé si esta data es usada para implementar una estrategia que nos permita atacar este problema. Mire, el año pasado se aprobó una política nacional de lucha contra la trata. Y es una política que tiene que implementarse, pero nuevamente caemos en el problema central, en los problemas de gestión. La trata de personas es un problema multisectorial y atraviesa todos los niveles del Estado. No solamente el Ministerio del Interior, tiene que ser el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, etcétera, el Ministerio Público, Poder Judicial. Pero también es importante que se involucren los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque la explotación se da en un sitio específico, ¿no es cierto?, en una localidad. Y en ese sentido es vital que los gobiernos locales y regionales tengan su propia estrategia de lucha contra la trata. Actualmente son poquísimos los que tienen una estrategia de lucha contra la trata de personas. Y la política que ha sido dada el año pasado, lamentablemente no cuenta con un presupuesto visible, notable, notorio para su ejecución. Hasta el año 2021 apenas se contaba con 20 centavos de sol por persona al año por persona para prevenir el delito, perseguir el delito y atender a las víctimas. Entonces, una situación tan grande como la que estamos ahora, justamente pudiendo levantar a través de esta encuesta nacional, entonces creo que es el momento de llamar la atención a todas las entidades del Estado, ahora que en el mes de agosto nos encontramos discutiendo el presupuesto de la República, para que realmente los sectores del Estado que tienen responsabilidades en la aplicación de esa política soliciten el presupuesto correspondiente para aplicarlo. Y además entiendo, porque como usted muy bien señala, es un problema multisectorial que tiene que ver también con índices de pobreza, índices de desempleo. ¿Están vinculados estos temas? Es decir, las zonas, regiones con más pobreza, con más desempleo, con mayor informalidad, ¿son zonas donde la población es más vulnerable a ser explotada? Sin duda, eso es así. Inclusive ya está determinado que hay 6 factores que inciden sobre la economía criminal. Es decir, un criminal va a seguir explotando a gente en tanto que su riesgo de captura y de sanción sea bajo y en tanto que el costo para poder llevar adelante su delito también sea bajo. Y en el costo inciden drásticamente la pobreza, porque es población que es vulnerable y de la cual se van a captar las víctimas, la informalidad, que es esta zona gris en la que discurre el delito, y la ausencia de presupuesto, porque obviamente el delincuente no va a enfrentar a un Estado organizado, a un Estado armado, a un Estado que previene, porque el Estado no tiene presupuesto aplicado. Y en lo que a riesgo se refiere, tenemos una impunidad muy alta. Apenas 6 de cada 100 imputados son sentenciados, imputados, ojo, y luego tenemos altísimos niveles de corrupción a todo nivel, fiscalización de hoteles, de carreteras. No solamente me refiero a los operadores de justicia, también me refiero al trabajo municipal. Y lamentablemente hay que decirlo, hay una gran tolerancia social frente al delito que hace que también clientes en estos momentos deban ser contemplados como parte de la estructura criminal, puesto que son cómplices, ¿no?, de la explotación de una persona. Y además está el otro problema, que claro, tenemos un Estado desarticulado, ineficiente, que no destina recursos para atacar este problema, y del otro lado tenemos no a pillos improvisados, tenemos a bandas criminales organizadas haciendo esta explotación. Sin duda, además está muy asociada. A ver, la trata de personas está en todas partes, y porque las finalidades son muy amplias, está desde el servicio doméstico, el trabajo forzoso, hasta la explotación sexual, y está muy relacionada además con el control que tienen bandas organizadas, criminalidad organizada, que se han disputado el territorio y lo han segmentado. Basta con ir solamente, darse una vuelta por la ciudad de Lima para saber de qué estoy hablando. Pero además están los ejemplos clásicos: Madre de Dios, La Pampa. Son localidades extensas, son kilómetros de kilómetros cuadrados donde la explotación se da así con absoluta, digamos, normalidad, ¿no? Tenemos una unidad policial, por ejemplo, de policía especializada en Madre de Dios, que apenas tiene 9 miembros para poder pelear contra este delito, y no tiene ni siquiera para movilizar un carro.
Entonces, bajo esas circunstancias, por eso digo, con 20 centavos de sol por persona al año, que es lo que está invirtiendo el Estado peruano para este problema serio de inseguridad y de criminalidad, poco o nada se puede hacer para que esa política se implemente. Muchísimas gracias, señor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. Y recordar que esta es una campaña de RPP, justamente con CHS Alternativo, que lo que busca es poner sobre la mesa este problema que tenemos como país y que lamentablemente no está siendo atendido. Porque hay que recordar, como señalamos, la trata de personas es explotación humana y no lo debemos permitir. 1:45 de la tarde. La trata de personas es explotación humana. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP la combatimos.